Nadie vio venir este día. África cazó, expuso y aplastó a la red de espías más temida y legendaria del planeta Tierra. Durante más de 5 décadas, el Mossad, la célebre y temida agencia de inteligencia israelí, actuó en las sombras. Infiltró gobiernos, manipuló decisiones y desestabilizó países africanos. Tejió alianzas secretas con élites locales y sembró discordia para controlar recursos y destinos enteros. En más de una ocasión, su mano invisible apareció tras golpes de Estado, asesinatos selectivos y crisis económicas que parecían, en la superficie, simples accidentes del destino. Pero, en un acto nunca antes visto, las naciones africanas unieron fuerzas para interceptar y desmantelar la red de espionaje israelí en cada rincón del continente. La magnitud de la operación es difícil de imaginar. Para entenderlo, basta recordar lo ocurrido en la Guerra Fría, cuando la KGB y la CIA se disputaban el dominio de África a través de golpes de Estado y operaciones encubiertas. Sin embargo, lo que ahora se desveló supera incluso aquellas maquinaciones. En una sola noche, agentes de seguridad africanos realizaron operativos simultáneos en decenas de locaciones estratégicas. No solo arrestaron a espías y colaboradores, sino que incautaron pruebas irrefutables, documentos sellados, grabaciones secretas, planes de asesinato y, lo más escalofriante, evidencia de un programa de genocidio biológico, diseñado para exterminar selectivamente a líderes y poblaciones. El hallazgo más explosivo: las pruebas incriminan directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Hay documentos firmados por él, presupuestos multimillonarios autorizados de su puño y letra, y órdenes expresas para ejecutar estos crímenes atroces. Para dimensionar el alcance, basta pensar en el caso Irán-Contra, cuando altos funcionarios estadounidenses fueron descubiertos transfiriendo armas ilegalmente. Ahora, la evidencia contra Netanyahu es aún más directa y devastadora. La reacción internacional fue inmediata y demoledora. En cuestión de horas, Israel quedó aislado diplomáticamente. Las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional exigieron el procesamiento urgente de los responsables por crímenes de lesa humanidad. Aliados históricos, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, evitaron pronunciarse ante la avalancha de pruebas. Incluso países tradicionalmente alineados con Israel, como Alemania y Canadá, suspendieron temporalmente cualquier cooperación militar y de inteligencia. El riesgo no podía ser mayor. Si África no hubiese detectado y actuado a tiempo, la vida de sus líderes, la soberanía de sus naciones y el futuro del continente habrían quedado sentenciados. Imaginemos por un momento qué habría ocurrido si los magnicidios y el genocidio biológico se hubiesen ejecutado. Habría sido una catástrofe humanitaria comparable al genocidio de Ruanda en 1994 o la eliminación sistemática de líderes durante la era de las independencias africanas. ¿Cómo logró África revertir décadas de infiltración en apenas unos meses? ¿Qué desató el mayor contraataque de inteligencia de la era moderna? Para responder, debemos retroceder en la historia reciente y analizar las causas profundas de este giro inesperado. Nada de esto fue casualidad. Tras años de humillación y desconfianza, África se reinventó, tejió alianzas inesperadas y armó una red de contrainteligencia nunca antes vista. La cooperación fue tan profunda que recuerda a la formación de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, cuando la urgencia obligó a compartir información y recursos como nunca antes. Durante décadas, África fue el tablero donde potencias extranjeras jugaban sus partidas más peligrosas. Países como Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos, Rusia y, por supuesto, Israel, competían abiertamente por la influencia, utilizando el espionaje, la corrupción y la manipulación de élites locales. Pero, ¿cómo lograron infiltrarse tan profundamente, traicionando la confianza desde el núcleo mismo del poder? La verdad emergió de manera devastadora. El jefe de protocolo, leal durante más de 12 años a los presidentes, resultó ser el principal agente del Mossad en el continente. No era un espía cualquiera.
Era la sombra discreta en cada reunión, el custodio de cada secreto, el filtro obligado entre los líderes y el mundo exterior. Ocupaba una posición similar a la de Anatoly Dobrynin, el embajador soviético en Washington durante la Guerra Fría, quien fue pieza clave en las negociaciones secretas entre Kennedy y Khrushchev. Pero en este caso, su lealtad era una fachada. Su trabajo era impecable y constante. Cada movimiento de las familias presidenciales, cada itinerario, cada agenda y cada contacto relevante era escrutado y transmitido en silencio a Tel Aviv. Ni el silencio de la noche, ni los momentos más íntimos escapaban a su vigilancia. Esta capacidad de control recuerda a la Stasi en la Alemania Oriental, que mantenía expedientes detallados sobre millones de ciudadanos, monitoreando incluso los aspectos más personales de sus vidas. Las reuniones confidenciales, los cambios de última hora, incluso los trayectos cotidianos de los hijos y esposas de los presidentes. Todo era reportado en tiempo real. Mossad no solo dominaba la información política, sino que se adentraba en la vida personal de quienes decidían el futuro de África. Esto permitía anticipar movimientos, neutralizar amenazas y, en última instancia, controlar el destino del continente desde las sombras. No era un caso aislado. Durante generaciones, servicios secretos occidentales y orientales han operado en África con una impunidad casi absoluta. Han manipulado gobiernos, saqueado recursos y, en ocasiones, decidido la suerte de presidentes africanos, incluso su muerte. Ejemplos sobran: el asesinato de Patrice Lumumba en 1961, el derrocamiento de Kwame Nkrumah en Ghana, o la misteriosa muerte de Samora Machel en Mozambique. La historia africana está marcada por la intervención extranjera y la traición interna. La falta de vigilancia o la ingenuidad han facilitado el saqueo y la manipulación, permitiendo asesinatos de líderes y la desestabilización de naciones enteras. Cada traición interna ha significado la pérdida de vidas, riquezas y esperanzas para millones de africanos. La Operación Gladio, por ejemplo, demostró cómo redes secretas pueden operar durante décadas sin ser detectadas, hasta que un cambio de paradigma lo hace posible. Pero el ciclo estaba condenado a romperse. Cuando las pruebas se volvieron irrefutables y toda la red quedó expuesta, la decisión fue unánime: nunca más pasividad. Por primera vez, las naciones africanas se prepararon para una respuesta coordinada, decididas a cambiar para siempre el destino del continente. Se inspiraron en modelos de seguridad colectiva como la OTAN, pero adaptados a la realidad africana y a sus propias heridas históricas. Pero lo que encontraron al desmantelar la red fue mucho más siniestro de lo que imaginaban. Los planes iban más allá del espionaje convencional. Incluían asesinatos selectivos y preparativos para un genocidio biológico, todo autorizado desde la cúpula del gobierno israelí. La existencia de armas biológicas no es un temor nuevo. En la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés diseñó armas para exterminar poblaciones enteras. Ahora, ese horror se replicaba en el corazón de África. En menos de 24 horas, la red del Mossad que había dominado África durante décadas fue aniquilada. ¿Cómo fue posible? Todo comenzó con una operación coordinada, ejecutada de manera simultánea en 43 puntos estratégicos a lo largo del continente. Tal nivel de sincronización no se veía desde las operaciones aliadas en el día D, cuando más de 160.000 soldados desembarcaron en Normandía en cuestión de horas. Al amanecer, todos los agentes y colaboradores locales fueron capturados sin excepción. No hubo margen para el error ni oportunidad de fuga. En cuestión de horas, la red quedó completamente descabezada y el factor sorpresa fue absoluto. Los equipos de seguridad emplearon tecnología de rastreo avanzada, similar a la utilizada en operaciones antiterroristas en Europa, y coordinaron la acción a través de una red de comunicaciones seguras, desarrollada en colaboración con ingenieros africanos. Las pruebas recogidas resultaron demoledoras. En los dispositivos confiscados se hallaron imágenes de vigilancia a familiares de presidentes africanos, hijos, esposas y padres.
También aparecieron cronogramas de asesinatos calculados al minuto y registros detallados de armas biológicas diseñadas para atacar grupos étnicos específicos. La precisión de los planes era tal que recordaba los preparativos para el asesinato de John F. Kennedy, donde cada movimiento fue anticipado y cronometrado al detalle. Esto no era espionaje común, era la preparación sistemática para exterminar. Un ejemplo concreto. En los archivos incautados, se describía el uso de drones miniaturizados para dispersar agentes patógenos en eventos multitudinarios, como celebraciones nacionales o funerales de Estado. Incluso se encontró correspondencia sobre la compra de antídotos exclusivos para miembros selectos de la red, dejando al resto de la población indefensa. Lo que sucedió a continuación sacudió al mundo. Bajo presión y abandonados por Israel, los espías colapsaron moralmente y comenzaron a confesar uno tras otro. En una sala improvisada, relataron cómo recibían órdenes directas desde Tel Aviv para infiltrar gobiernos, manipular procesos políticos y preparar atentados letales. Algunos agentes, enfrentando la perspectiva de cadena perpetua o ejecución, optaron por colaborar plenamente, entregando contraseñas, listas de contactos y detalles sobre operaciones futuras. La traición de Israel a sus propios agentes fue el punto de quiebre. Entendieron que eran piezas prescindibles y hablaron todo, sin reservas. Uno de los agentes principales, que llevaba más de 15 años en operaciones africanas, reveló que había sido amenazado con represalias contra su familia en caso de fracasar. Este tipo de presión psicológica recuerda los métodos de control utilizados por la KGB durante los años más oscuros de la Guerra Fría. Así se descubrieron los planes concretos para asesinar a 6 presidentes africanos mediante ataques simultáneos. Los países de Malí, Níger, Chad, Senegal, Kenia y Etiopía figuraban en listas de objetivos, con cronogramas de ejecución perfectamente sincronizados. Los documentos incluían análisis de seguridad, rutas de escape y hasta perfiles psicológicos de los líderes para anticipar sus reacciones en caso de ataque. Lo más aterrador, si los magnicidios fallaban, el plan alternativo era liberar armas biológicas para provocar genocidios étnicos en varias naciones. Todo estaba documentado, con estudios poblacionales, análisis genéticos y logística de despliegue lista para activarse. Se planeaba, por ejemplo, liberar el agente patógeno durante la cumbre anual de la Unión Africana, asegurando la máxima letalidad entre los líderes y sus asesores. La evidencia era irrefutable. Entre los documentos encontrados, había presupuestos de miles de millones, firmas auténticas y notas manuscritas del propio Netanyahu, supervisando cada fase de la operación. No era un acto aislado ni obra de elementos rebeldes. Era una política de Estado, financiada y monitoreada desde el despacho principal en Jerusalén. Los informes incluían incluso gráficos de flujo de dinero, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y pagos en efectivo a colaboradores locales. La revelación fue pública y sin reservas. África no ocultó nada. Ante la prensa mundial, se presentaron pruebas visuales y documentales, fotografías de espionaje, cronogramas de asesinatos, inventario de armas biológicas, transferencias bancarias y órdenes firmadas por Netanyahu. En una conferencia de prensa histórica, transmitida en directo por canales internacionales, los líderes africanos mostraron al mundo la magnitud de la amenaza y la contundencia de su respuesta. El mensaje fue inequívoco. Se intentó ejecutar un genocidio a gran escala, y el continente respondió con unidad y determinación. Para reforzar el impacto, se invitó a sobrevivientes de otros genocidios, como los de Ruanda y Sudán, a dar testimonio de las consecuencias de la indiferencia internacional ante crímenes de esta naturaleza. Si esta red no hubiera sido desmantelada, África habría enfrentado una de las crisis más graves de su historia. Múltiples asesinatos de jefes de Estado, golpes sincronizados y, en el peor de los casos, la liberación de armas biológicas para eliminar poblaciones enteras por su origen étnico. Se calcula que, en el escenario más pesimista, millones de vidas habrían estado en peligro, y varias naciones habrían colapsado políticamente en cuestión de días.
La soberanía africana estuvo al borde del abismo, pero la inteligencia y el coraje de sus naciones cambiaron el rumbo de la historia. No fue solo una victoria militar, sino también un triunfo moral y político, comparable a la independencia conseguida tras décadas de lucha contra el colonialismo. La reacción internacional fue inmediata. La unidad africana alcanzó un nivel nunca antes visto. Por primera vez, la Unión Africana actuó al unísono, convocando a todos sus miembros a una sesión extraordinaria y aprobando una resolución sin precedentes para la defensa colectiva ante amenazas externas. Sin embargo, la revelación de estos hechos desató fuerzas imprevisibles fuera del continente. Las potencias mundiales no tardaron en responder, cada una persiguiendo sus propios intereses. China, por ejemplo, ofreció apoyo logístico y tecnológico para fortalecer los sistemas de vigilancia africanos, mientras que Rusia envió asesores militares y expertos en ciberseguridad. Estados Unidos, aunque inicialmente reticente, terminó por condenar los hechos y ofrecer cooperación limitada. En menos de 7 días, el tablero internacional se volcó por completo. Israel quedó aislado, sin un solo aliado visible. África, unida y tensa, emergió más fuerte y decidida que nunca. Los mercados reaccionaron con nerviosismo, y el precio de los principales minerales africanos experimentó fluctuaciones ante la incertidumbre política. La reacción fue inmediata y arrolladora. Decenas de países africanos expulsaron a todos los diplomáticos israelíes y rompieron relaciones de manera coordinada. Fue una advertencia rotunda. El continente no toleraría más injerencias ni amenazas a su soberanía. El gesto recordó la expulsión de embajadores sudafricanos durante el apartheid, cuando la presión internacional contribuyó a debilitar el régimen. Al instante, se activaron mecanismos legales internacionales. Delegaciones africanas presentaron pruebas incontestables ante la Corte Penal Internacional, exigiendo el procesamiento de Netanyahu y su círculo por crímenes de guerra y tentativa de genocidio biológico. Jamás se había visto semejante resolución colectiva en defensa de la dignidad y la vida africana. Incluso organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respaldaron la demanda africana y lanzaron campañas globales de sensibilización. Mientras tanto, en el corazón del continente, se celebraron juicios sin precedentes. Espías, colaboradores y traidores fueron juzgados ante tribunales populares y militares. Las sentencias no dieron margen a equívocos. Cadena perpetua para algunos, ejecuciones públicas para quienes participaron en atentados o atentaron contra la vida de presidentes y familias. El mensaje fue brutalmente claro. Traicionar a África acarrea consecuencias definitivas. Para evitar errores judiciales, se implementaron comisiones de verdad y reconciliación, inspiradas en el modelo sudafricano tras el apartheid. La seguridad continental fue reconstruida desde cero. Se implementaron sistemas de vigilancia biométrica, redes de monitoreo constante y equipos de contrainteligencia en todos los niveles del Estado. Aquello que antes era dispersión y debilidad se transformó en un blindaje. Ahora, cada movimiento sospechoso, cada comunicación dudosa, podía ser detectada en tiempo real. Los aeropuertos, puertos y fronteras fueron dotados de tecnología de reconocimiento facial y análisis de patrones de comportamiento, reduciendo drásticamente la posibilidad de infiltración extranjera. El giro más radical fue la creación de una alianza formal. Por primera vez, todos los servicios de inteligencia africanos compartieron información y actuaron como un solo ente, capaces de responder a amenazas en cuestión de minutos. La coordinación incluyó simulacros, centros de comando integrados y un pacto sellado con la sangre de quienes cayeron defendiendo al continente. Para garantizar la transparencia y la eficacia, se creó un organismo supervisor independiente, encargado de auditar todas las operaciones y prevenir abusos de poder. Simultáneamente, equipos especiales desmantelaron toda la infraestructura de armas biológicas hallada. Laboratorios fueron destruidos, muestras incineradas y cada hallazgo documentado ante observadores internacionales. Se redactaron testimonios y se archivaron pruebas para la posteridad.
África no permitiría nunca más que su exterminio fuera planeado en secreto. Se estableció un protocolo de respuesta rápida ante futuras amenazas biológicas, con laboratorios móviles y equipos médicos de intervención inmediata. El precio de esta unidad fue altísimo. Hubo pérdidas humanas y rupturas políticas, además de un desgaste diplomático con países que intentaron minimizar o encubrir la agresión israelí. Pero la alternativa era la aniquilación de los líderes africanos y el perpetuo dominio extranjero. África decidió resistir, aun si el costo era el exilio, el aislamiento o la guerra abierta. Algunos países, como Sudáfrica y Nigeria, asumieron el liderazgo del proceso, enfrentando presiones externas y amenazas económicas. Así, en menos de una semana, el continente cambió su lugar en el mundo. De víctima silenciosa, pasó a ser el actor central capaz de desafiar a cualquier potencia. Las reglas ya no son las mismas. Ahora, cada nación sabe que los ojos de África están abiertos y que la impunidad tiene los días contados. Para consolidar estos avances, se impulsó una reforma educativa orientada a la formación de cuadros técnicos y analistas en inteligencia y seguridad. Pero la amenaza aún no se ha extinguido por completo. Fuera de África, los aliados de Israel preparan su respuesta. Es probable que se intensifiquen las campañas de desinformación, los intentos de sabotaje económico y los esfuerzos diplomáticos para debilitar la unidad africana. Por ello, los líderes del continente han decidido fortalecer su presencia en organismos internacionales y abrir canales de comunicación directa con la sociedad civil global. Toda traición ha sido expuesta. Toda operación encubierta, desmantelada. Ningún espía extranjero puede considerarse a salvo en la nueva África. Las agencias de inteligencia han intensificado la capacitación de agentes locales, priorizando el conocimiento de lenguas extranjeras y la ciberseguridad, dos áreas tradicionalmente explotadas por potencias externas. El continente ha dejado de ser el tablero pasivo de otras potencias. Ahora, África es el filtro definitivo de la inteligencia global. Las estrategias de todas las grandes agencias, la CIA, el MI6, la DGSE, el FSB, el MSS y el BND, han quedado desnudas y neutralizadas. Todo por una coordinación africana inédita, sin precedentes en la historia contemporánea. Para disuadir futuras intromisiones, se han publicitado los fracasos de los servicios extranjeros y se ha promovido una cultura de orgullo nacional y continental. La captura de agentes no fue casualidad ni golpe de suerte. Meses de vigilancia invisible, infiltración inversa y operaciones conjuntas llevaron a resultados implacables. Desde la primera sospecha de fuga, cada paso fue parte de una cadena cerrada: detección, aislamiento, exposición y castigo. Ningún pasaporte falso, ningún maletín de billetes, ningún favor diplomático pudo salvarlos del desenlace. En un caso emblemático, el agregado cultural de una embajada intentó huir disfrazado de miembro de una ONG, pero fue identificado gracias a un software de reconocimiento de voz desarrollado localmente. El golpe para las agencias extranjeras ha sido total. Redes cuidadosamente tejidas durante décadas cayeron en solo unas pocas semanas. Agentes detenidos, métodos expuestos ante la prensa mundial, evidencia de crímenes planeados, incluidos asesinatos y preparativos de genocidio biológico, arruinaron la reputación y la capacidad operativa de quienes antes se creían intocables. Algunos gobiernos extranjeros intentaron negociar la liberación de sus agentes, pero se encontraron con una negativa rotunda y la amenaza de exponer aún más detalles comprometedores. Para los funcionarios africanos, la lección es brutal. La traición tiene un solo final, sea muerte física, política o moral. Ninguna cantidad de dinero, ningún pasaporte extranjero, ningún favor puede borrar la vergüenza ni el peligro de vender a tu pueblo. La lealtad, en esta nueva era, es la única protección real. Solo así se defiende la soberanía, la dignidad y, a menudo, la vida misma. En las escuelas y universidades se han incorporado lecciones sobre ética pública y patriotismo, con énfasis en los costos de la traición y el valor de la resistencia.
El mensaje para las agencias extranjeras es inconfundible. La coordinación africana garantiza la detección, la exposición y la destrucción total de cualquier red clandestina. Ya no habrá refugios ni manos invisibles que los protejan. Sus operaciones no solo fracasan, quedan grabadas en la memoria colectiva y en los archivos de la justicia internacional. Se ha propuesto la creación de un museo de la memoria, donde se documentarán los intentos de injerencia extranjera y las victorias de la resistencia africana. Lo que está en juego ahora es la vigilancia permanente. En este contexto, la ingenuidad cuesta la soberanía, la libertad y la vida. África ha aprendido a mirar más allá de las promesas y a desconfiar de los regalos envenenados. La única salvaguarda real es la vigilancia, el rigor y la unidad continental. Los ciudadanos han sido llamados a participar activamente en la defensa de su país, denunciando cualquier actividad sospechosa y colaborando en campañas de sensibilización. Pero, ¿qué significa realmente este triunfo para el futuro de África y para el equilibrio global? ¿Es este el verdadero comienzo de una nueva era, o apenas el primer asalto de una lucha más grande? La respuesta depende de la capacidad del continente para mantener la unidad y la vigilancia, y de su disposición a aprender de los errores del pasado. Las piezas del conflicto se han movido, pero la partida está lejos de terminar. Las consecuencias de este quiebre van mucho más allá de la inteligencia. Afectan alianzas, economías y la propia narrativa mundial sobre el poder africano. Ya se observa un cambio en la percepción internacional. África deja de ser vista como un mero receptor de ayuda y pasa a ser un actor estratégico, capaz de imponer sus propios términos. África ha roto el ciclo de sometimiento. Las antiguas reglas fueron abolidas. Aquí, la traición significa muerte. La unidad es nuestro verdadero poder y la vigilancia es la única libertad posible. Para consolidar estos avances, se han propuesto reformas constitucionales que refuercen los mecanismos de control ciudadano y garanticen la transparencia en la gestión pública. Hoy, la telaraña de espionaje más letal jamás tejida sobre nuestro continente ha sido completamente destruida. No se trató de azar ni de la hazaña de una sola nación. Fue la consecuencia de una vigilancia implacable y una cooperación jamás vista entre pueblos africanos. El mensaje retumba. Nadie volverá a manipular a África desde la sombra. Esta victoria se ha convertido en símbolo de esperanza y renacimiento para millones de africanos. Las pruebas son abrumadoras. No solo detuvimos el plan para eliminar a nuestros líderes, sino que frustramos un genocidio biológico, diseñado y autorizado desde el mismo despacho de Benjamín Netanyahu. La libertad africana se defendió con astucia, con firmeza y con una voluntad colectiva que rechaza cualquier manipulación ajena. El ejemplo de África ha inspirado movimientos similares en Asia y América Latina, donde la vigilancia y la unidad se han convertido en consignas de resistencia. La lección es directa y brutal. El traidor paga con todo. Aquí, la unidad no es discurso vacío, es la línea que separa la vida de la extinción. Y la vigilancia no concluye con el derrumbe del enemigo. Es deber constante, responsabilidad diaria, si queremos un futuro realmente nuestro. Los líderes han prometido rendir cuentas periódicamente ante la ciudadanía y mantener abiertos los canales de participación popular. El porvenir de África depende de nuestra memoria y de no bajar la guardia. Si nos dividimos, si olvidamos cómo llegamos hasta aquí, si cedemos ante la comodidad, permitimos que nuevos verdugos entren. La historia reciente lo demuestra. La soberanía nunca se entrega, siempre se defiende. El ejemplo de países como Etiopía, que resistió la colonización europea, debe ser recordado y celebrado por las nuevas generaciones. Por eso, tu papel es fundamental. Habla, vigila, denuncia. No dejes que ninguna potencia extranjera decida el rumbo de nuestra tierra. Protege a tu comunidad. Exige cuentas a quienes gobiernan. Cuida la integridad de tu nación. Nuestra unión es el filo de nuestra espada. Nuestra vigilancia es el escudo que jamás permitirá el regreso de la opresión. Cada ciudadano puede convertirse en centinela y garante de la libertad.
Las naciones africanas se alzaron unidas, desenmascararon la traición y salvaron la vida de millones. Pero la victoria solo será duradera si permanecemos atentos, fortalecemos los lazos y no tememos nombrar al enemigo, venga de fuera o de dentro. Se ha lanzado un llamado a la diáspora africana para que participe en la reconstrucción y defensa del continente, aportando recursos, conocimientos y experiencia internacional. África ha hablado con hechos, no solo con palabras. Ahora, el mundo escucha. Que nadie olvide la advertencia. Aquí, la traición es muerte, la unidad es poder y la vigilancia es libertad. Así, el continente africano se erige como faro de dignidad, resistencia y esperanza para los pueblos oprimidos de todo el mundo.